Bueno, pues vamos allá. Si no se me escucha en algún momento lo que sea, por favor abrid los micros y me decís. Lo primero de todo, agradecer a la Academia AMIR que me ha invitado a dar este webinar sobre golpes de calor. Que bueno, que todos sabemos que ahora que por lo menos en España viene el verano, pues es una patología muy frecuente en los servicios de urgencias. Me voy a presentar, lo primero, yo soy Karen Campion, soy médica de medicina interna adjunta en el Hospital de Fuenlabrada y hago guardias en la urgencia, así que estoy bastante familiarizada con este ambiente. Lo primero que quería presentar es el máster de urgencias de la Academia MIR. Es un máster de urgencias online avalado por la Universidad de Distancia de Madrid, que tiene una duración de 12 meses. La verdad es que tiene un formato online y flexible, como ya he dicho, basado en clases teóricas, con luego pues, documentos escritos para poder repasar las clases teóricas y prácticas presenciales, con docentes que son todos pues, profesionales sanitarios y expertos en formación. La metodología es bastante sencilla, hay una plataforma online con clases teóricas, apuntes, resúmenes, como he dicho, autoevaluaciones para ver cómo vamos evolucionando y luego unas prácticas presenciales y una realización de un trabajo de fin de máster al final del año. Aquí os pongo pues imágenes un poco del temario, de cómo serían las versiones de los temas, imágenes de las videoclases y aquí os pongo un poco el temario. La verdad es que pues recorre un poco el mapa por sistemas y aparatos de las principales patologías que vemos en el servicio de urgencias y tiene como principal objetivo pues proporcionar competencias y habilidades para enfrentarnos a la patología más frecuente que vemos en el servicio de urgencias, principalmente a nivel hospitalario. Como puntos positivos también ofrece un conocimiento de trabajo a nivel extrahospitalario y atención en incidentes de múltiples víctimas, que eso es algo que no ofrecen todos los másteres de urgencias. Aquí, por si luego alguien quiere revisarlo un poco más tranquilamente, pongo los objetivos secundarios y después de esta breve introducción ya vamos con el tema que nos compete. He puesto un índice, la verdad es que a mí me gustaría organizar esto pues dando unas pequeñas pinceladas de teoría sin hacer algo muy denso, tampoco metiéndonos muy a fondo, y acabaré con la presentación de un par de casos clínicos en los que me gustaría que participaseis en la medida de lo posible, sin ningún tipo de coacción y con total libertad, pero para hacerlo un poco más dinámico. En cuanto al índice, vamos a dar unas pinceladas de la fisiopatología de la termorregulación y luego ya nos vamos a meter con los trastornos sistémicos producidos por calor, empezando por los más leves y acabando por los más graves. Sí que es verdad que hay otros trastornos producidos por calor a nivel más local, que como son las quemaduras, que tienen una fisiopatología bastante más compleja y que yo no me voy a meter ahora mismo, pero que también forman parte del temario del máster de urgencias. Entonces, bueno, con todo esto, pues vamos allá. Vamos a hablar un poco de la fisiopatología de la termorregulación. Si bien es cierto que el cuerpo humano es capaz de adaptarse a cambios en la temperatura hacia la hipotermia en un rango de temperatura pues bastante amplio, esto no pasa así para la temperatura al alza. De hecho, el cuerpo humano solo es capaz de gestionar pues, un aumento de temperatura entre 3-4 grados más o menos, partiendo de una temperatura estándar entre pues, 37-36 grados centígrados. ¿Cómo tiene el cuerpo humano la capacidad de adaptarse a esto? Pues básicamente con 4 mecanismos. El primero es la evaporización, que es el mecanismo fundamental con el que nos podemos enfrentar al aumento de temperatura corporal, que básicamente pues, consiste en secretar sudor y con ello perder calor corporal. Y luego hay 3 mecanismos secundarios, que son la radiación, la convección y la conducción. La radiación consiste en la pérdida de temperatura emitiendo ondas electromagnéticas, la convección, la transmisión de temperatura a un fluido, ya sea el aire o el agua en movimiento, y la conducción sería la transmisión de temperatura a un órgano, a un cuerpo sólido en sí mismo. Estos 3 mecanismos son mecanismos secundarios, como veremos más adelante, pero bueno, es importante conocerlos porque básicamente el tratamiento de las patologías a los que nos vamos a enfrentar van un poco guiados a favorecer estos mecanismos que tiene el cuerpo humano para la pérdida de calor. Entonces, ¿cómo se activan estos mecanismos? Pues bueno, el principal
actor que tiene para activar estos mecanismos, que tenemos para activar estos mecanismos es el núcleo preóptico del hipotálamo. Básicamente, los receptores periféricos notan un aumento de temperatura, mandan una señal al núcleo preóptico del hipotálamo y este activa el sistema nervioso simpático mediante una secreción de acetilcolina y hace que activemos estos mecanismos. Básicamente, aumenta la secreción de sudor en las glándulas sudoríparas de la piel, favoreciendo el mecanismo de vaporización y produce una vasodilatación periférica, principalmente en la piel, pero también en los músculos, para intentar de alguna forma favorecer estos mecanismos mediante la radiación, la convección y la conducción. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Que bueno, esto es los mecanismos que tiene el cuerpo humano en condiciones ideales. Lamentablemente, pues cuando normalmente se produce un aumento de temperatura corporal a nivel central, no contamos con una situación espacial ideal, sino que normalmente nos enfrentamos a temperaturas muy, muy altas. Esto es una imagen real de Sevilla, que está en el sur de España, con un termómetro que marca 48 grados, que dificulta un poco los mecanismos de la termorregulación. Por supuesto, esto es ley de la física. Para activar la radiación, la convección y la conducción tiene que haber un desbalance de temperatura entre lo que sería nuestro cuerpo y la temperatura externa, que con este tipo de temperaturas pues, no existe. Entonces, básicamente, estos tres mecanismos que serían actores secundarios quedarían completamente abolidos con temperaturas tan altas. En este caso nos quedaría solo la evaporización, que también tiene una serie de problemas, sobre todo en situaciones de alta humedad. Otra vez, por un mecanismo físico, debería existir un desbalance entre pues la humedad que tenemos, que es capaz de segregar nuestro cuerpo, y la humedad ambiental, y cuando existe una humedad relativa mayor del 75%, el mecanismo de vaporización se ve claramente disminuido. Entonces, básicamente, como mensaje principal, cuando existen situaciones ambientales de mucho calor y de alta humedad atmosférica, estos mecanismos de termorregulación corporal se ven disminuidos de alguna forma y es cuando aparecen principalmente los problemas. ¿Qué problemas vienen derivados de la temperatura? Pues básicamente el cuerpo reacciona a aumentos de la temperatura produciendo una respuesta citoquímica masiva. Esto produce un aumento de consumo de oxígeno y gasto metabólico, frente a lo cual nuestro cuerpo responde pues, mediante una situación de taquipnea y de taquicardia. Con el objetivo de intentar favorecer al máximo todos estos mecanismos de pérdida de calor, se produce una redistribución vascular desde la circulación esplácnica a la piel y a los músculos, y como pues la sangre no es capaz de producirse a la misma velocidad que requiere la pérdida de calor, se puede llegar a producir una isquemia gastrointestinal con un aumento de la permeabilidad de la mucosa intestinal, produciendo traslocaciones bacterianas y otra serie de problemas. En esta respuesta citoquímica se producen una serie de proteínas que se llaman proteínas de calor, que producen un daño tisular directo a muchísimos niveles, básicamente a todos los niveles por sistemas de órganos y aparatos. ¿Cuáles son las células más sensibles al calor? Pues los hepatocitos, el endotelio vascular y el daño neuronal, que luego tendrán una especial relevancia en las entidades clínicas que vamos a hablar a continuación. Entonces, metiéndonos ya un poco más en los trastornos sistémicos producidos por calor, como os he dicho, vamos a ir de más leves a más graves y vamos a empezar por los trastornos más leves, que serían el edema por calor, los calambres por calor y el síncope por calor. El edema por calor tiene una fisiopatología muy fácil de entender. Como os he explicado, el cuerpo humano responde a los aumentos de temperatura corporal produciendo una vasodilatación periférica. Esto conlleva un traspaso de la volemia que está ahora mismo en el compartimento intravascular al compartimento intersticial, produciendo un edema intersticial de partes blandas. ¿Dónde se produce esto? Pues normalmente en aquellas partes del cuerpo que están influenciadas por el fenómeno de la gravedad. Esto es pues, principalmente en los miembros inferiores. Tenéis que conocer que esto es un trastorno benigno, autolimitado y que tiene un tratamiento muy sencillo, que básicamente consiste en favorecer el retorno venoso, pues elevar las extremidades, aflojar la ropa, y en este trastorno está contraindicado el uso de diuréticos. Normalmente, a diferencia de los edemas que se producen por insuficiencia cardíaca, son edemas sin fobia, son edemas un poco más duros y son edemas que responden bastante bien a los cambios gravitatorios, es decir, a elevar las extremidades.
Pasando ya a los calambres por calor, la verdad es que en esta entidad la fisiopatología es más difícil de explicar. De hecho, no hay una fisiopatología clara, sino que se plantean dos hipótesis fundamentales. Una de ellas consiste en un fenómeno de deshidratación y de desbalance de iones, principalmente produciendo una hiponatremia y una hipocloremia en circunstancias en las que existe pues, una pérdida de agua y de iones con la sudoración. Y otra teoría es la teoría neuromuscular. En esta teoría es un poco más compleja, se basa pues, en las teorías de fatiga muscular y pues básicamente viene a decir que en situaciones en las que existe una deshidratación en el espacio intravascular, las neuronas sufren de algún modo y se vuelven más hiperexcitables. Esto es que cuando existe un mínimo estímulo, normalmente por estímulos de calcio, se producen pues, reacciones desmesuradas que en otras circunstancias se controlarían de otra forma. Siguiendo esta teoría es fácil entender la clínica. Los calambres por calor básicamente son espasmos musculares dolorosos e incontrolables que se producen durante el ejercicio físico o inmediatamente después de él. Los pacientes que vienen por estos espasmos dicen que, pues, que no lo pueden controlar, que de repente les han empezado a doler mucho las piernas, que se le contraen y a veces asocian otro tipo de clínica, como pueden ser las náuseas, los vómitos, la cefalea, la anorexia, la astenia. Son síntomas pues, diversos que no nos sirven para localizar mucho el problema, sino que el problema fundamental está en los músculos. ¿Qué tratamiento tiene? Pues también un tratamiento sencillo. Básicamente, reposo en un lugar fresco y ventilado y rehidratarse. En cuanto a la vía, la verdad es que no queda muy claro si hay que hacer primero una rehidratación intravenosa por ser algo más intensivo. Normalmente, en general, tanto la vía oral como la vía intravenosa tienen la misma efectividad y se estima, esto pues por supuesto hay que adaptarlo a cada paciente, pero más o menos que la reposición tiene que ser 3 litros en 24 horas de un suelo isotónico. Aquí he puesto suelo fisiológico, pero bueno, si tenéis Ringer lactato, plasmalite o incluso bebidas isotónicas también nos serviría. Y ya vamos a terminar los trastornos leves hablando del síncope por calor. Otra vez, fisiopatología muy sencilla, basada en una redistribución de los líquidos a nivel corporal. La vasodilatación periférica que se produce con un mecanismo de pérdida de calor produce una disminución de las resistencias vasculares periféricas. Esto hace que se produzca una situación de hipovolemia intravascular efectiva, ya sea por traspaso de líquidos al compartimento intersticial o por simplemente la disminución de las resistencias vasculares periféricas, que hace que disminuya la tensión arterial y con esto disminuye el gasto cardíaco, produciendo situaciones transitorias de hipoperfusión cerebral. ¿En qué tipo de pacientes aparece esta entidad? Pues normalmente en individuos predispuestos, en los que exista una mala respuesta de reflejos cardiovasculares que principalmente suelen ser individuos ancianos. Aunque bueno, todos conoceremos a pues típica persona joven que pesa poco, que está en un concierto y que al final se acaba sincopando. Pues bueno, la fisiopatología es la misma para todos. En cuanto a la clínica, pues son pacientes que están hipotensos, taquicárdicos, que tienen la piel fría, la piel sudorosa y que te cuentan un síncope neuromediado, en general, precedido de un pródromos muy claro, pues visión borrosa, sudoración fría, alteraciones visuales y que luego se acaban sincopando. Tratamiento, pues esto lo sabían nuestras abuelas, básicamente tumbarte en un ambiente frío, levantar las piernas, favorecer el retorno venoso y rehidratarte. Otra vez, no queda muy claro si la vía oral o la vía intravenosa es mejor una que otra y básicamente pues lo que ahora mismo dicen los libros es que son equivalentes. Una vez habiendo repasado los trastornos sistémicos leves, vamos a hablar de los trastornos moderados, que básicamente consisten en el agotamiento por calor. Esta entidad es el síndrome por calor más frecuente y aparece tanto en individuos sanos y en individuos predispuestos. Pues por supuesto, como todo, suele aparecer más en individuos predispuestos, en este caso en ancianos. La fisiopatología, otra vez, es muy sencilla: exposición a altas temperaturas, activación de los mecanismos de termorregulación. Como principal mecanismo de termorregulación se activa mucho la sudoración y esto produce un estado de deshidratación. Se pierden agua, se pierden iones, al final acaba produciendo una situación de hipovolemia más menos de diselectrolitemias.
Como clínica, suelen ser pacientes que presentan una sudoración profusa, pero que no tienen una alteración del nivel de conciencia. Esto es muy importante de cara a diferenciarlo del golpe de calor del que hablaremos más tarde. La temperatura corporal suele ser normal o a veces está algo más elevada, pero en todo caso siempre es inferior a los 40 grados centígrados y como otros síntomas acompañantes suelen ser pacientes que te cuentan pues que llevan unos días flojos, que están más cansados, que les duelen la cabeza, que tienen dificultades para andar, ataxia, vértigo, síntomas abdominales, náuseas, vómitos, calambres, en general síntomas muy inespecíficos en los que prevalece una debilidad y una astenia muy marcada. Como tratamiento, pues otra vez, reposo en ambientes fríos, desnudar al paciente para favorecer los mecanismos de pérdida de calor corporales y sobre todo un enfriamiento activo. En estos pacientes, pues normalmente lo ideal es mojar las áreas que están más vascularizadas, pues la cabeza, el tronco, abanicarles para favorecer la pérdida de calor por convección y sobre todo estar pendientes de ellos, ¿vale? Estos síntomas producidos por calor, pues suelen ser un continuo y normalmente pues a veces empiezan por agotamiento por calor, pero no podemos perder de vista a estos pacientes porque pueden acabar desarrollando un golpe de calor si los mecanismos de pérdida de temperatura corporal no son eficaces. Como pues esta entidad se basa en una deshidratación, una hipovolemia, unas diselectrolitemias, tendríamos que pues a estos pacientes sacarles una analítica básica para ver que efectivamente por deshidratación no se hayan afectado otros sistemas y aparatos y como pues, podéis desarrollar vosotros solos, perdonad, el tratamiento se basa en la rehidratación. ¿Qué vía? Pues aquí quedan más dudas. En general, si son pacientes jóvenes, si intoleran la vía oral y si son pacientes que pueden monitorizarse en casa y si hay algún problema volver al servicio de urgencias, se puede aceptar la vía oral. Si son pacientes más mayores o si son pacientes que tienen una temperatura corporal más elevada o algún fracaso orgánico, en general se prefiere o monitorizarles un poco en el servicio de urgencias con monitorización de diuresis y de constantes, favoreciendo un enfriamiento activo y rehidratándoles por vía intravenosa o incluso ingresarles y vigilarles un poquito más en el ambiente hospitalario. Finalmente, voy a hablar del golpe de calor, que es pues, la entidad FETEN que nos tiene que venir a todos a la cabeza si hablamos de trastornos sistémicos por calor. Esta es una entidad clínica que tenemos todos que conocer porque es una entidad muy grave y se basa en estos criterios clínicos, básicamente. Son pacientes que tienen una temperatura central mayor de 40 grados, que esto es un criterio necesario para hablar de un golpe de calor. Si no, pues igual estaríamos ante un agotamiento por calor grave, pero no estaríamos ante un golpe de calor FETEN. Cursan con alteración del nivel de conciencia, que esto es algo que tampoco tenía el agotamiento por calor, pero que sí que tiene que estar presente en el golpe de calor, y son pacientes que presentan un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica muy marcado, llegando incluso al fracaso multiorgánico. Como os he dicho, esta entidad es una emergencia vital, es una situación clínica en la que tenemos que hacer las cosas bien y hacer las cosas rápido porque tiene una mortalidad muy elevada y puede tener consecuencias fatales para nuestros pacientes. Si vosotros habéis trabajado en un servicio de urgencias, veréis que muchas veces se diagnostica de golpe de calor a pacientes que realmente no cumplen estos criterios de forma errónea. Realmente estaríamos hablando en estos casos de agotamiento por calor, pero realmente no podemos hablar de golpe de calor si no tenemos estos criterios clínicos. Los libros nos cuentan que hay dos formas clínicas, una clásica y una activa. Realmente los pacientes luego pues no son como vienen en los libros, sino que pues a veces tienen características de las dos formas clínicas, pero bueno, a nivel didáctico, que sepáis que existe una forma clínica clásica o pasiva, en la que normalmente son pacientes que llevan expuestos varios días a altas temperaturas, son pacientes predispuestos y que vienen con una temperatura corporal muy elevada, por encima de los 40,5 grados centígrados, que vienen en un estado comatoso, si no es un coma profundo, pues suelen venir bastante obnubilados y es bastante característico que son pacientes que no sudan. La anhidrosis es una entidad bastante característica en este síndrome clínico. En cuanto a la forma activa, estos suelen ser pacientes pues, más jóvenes en los que
presentan un golpe por calor en el seno de realizar ejercicio físico en condiciones de altas temperaturas ambientales y de alta humedad. En cuanto a la clínica, suelen tener una temperatura un poquito más baja y en el 50% de los casos son pacientes que se presentan con bastante sudoración, ¿vale? Pero así como concepto para llevarse a casa, en general en el golpe de calor, la anhidrosis es bastante característica. Como os he dicho, y siento repetirme, pero es importante el mensaje, es una entidad clínica muy grave que tiene hasta un 10-30% de mortalidad, haciendo incluso las cosas bien. ¿Qué factores de mal pronóstico se presentan en el golpe de calor? Pues pacientes que llevan en un coma prolongado, pues sobre todo pues se dice aquí más de 10 horas, pero bueno, todo lo que sea un coma prolongado en general en medicina tiene un pronóstico muy malo. Y diréis, ¿cómo puede estar 10 horas una persona en coma sin darnos cuenta? Pues bueno, abuelillos que no responden, pero que viven solos, que no tienen aire acondicionado en casa y que tienen una temperatura en casa muy alta, pues lamentablemente presentan estos comas tan prolongados y realmente nos damos cuenta de esto pues, con una apertura de puerta o algo por el estilo. Los pacientes ancianos suelen tener un peor pronóstico. Si tienes una temperatura corporal muy elevada al ingreso, pues mayor de 41 grados centígrados, y sobre todo pues, si hay fracasos multiorgánicos graves. Pues si tienes un fracaso ventilatorio que requiera una intubación, si tienes una acidosis metabólica grave, un fallo hepático con una GOT mayor de 1000 o una rhabdomiólisis con una CPK mayor de 1000, una coagulopatía grave como puede ser una CID o un fracaso renal agudo oligoanúrico o con aparición de hiperpotasemia. Metiéndonos un poco por los sistemas y aparatos y hablando un poco de ellos, que sepáis que lo más característico suele ser la alteración del nivel de conciencia, ¿vale? Esto puede ir desde un coma, que sería la presentación más grave, hasta pues alteraciones del nivel de conciencia más sutiles. Normalmente son pacientes que están confusos, que están obnubilados, que están irritables, incluso pueden presentar focalidad neurológica clara que nos haga sospechar que tenga un accidente isquémico intracerebral o pues alteraciones pupilares y es, ya os digo, un criterio necesario, una temperatura corporal mayor de 40 grados centígrados. Yendo por los otros sistemas y aparatos, pues bueno, a nivel pulmonar, en general, si se afecta algo, pues suele cursar con un síndrome de distrés respiratorio del adulto, no cardiogénico. En cuanto al corazón, por hacerlo un poco más didáctico, en pacientes jóvenes suele cursar como un shock distributivo, como podría ser el shock séptico, y en pacientes ancianos o en pacientes cardiópatas suele prevalecer el shock cardiogénico. A nivel hepático ya hemos hablado de la insuficiencia hepática aguda, a nivel gastrointestinal pueden cursar con náuseas, vómitos, dolor abdominal, a nivel hematológico pueden haber alteraciones de la coagulación o en fases más graves una CID completa. A nivel muscular ya hemos hablado de la anhidrosis, que es muy característica en esta entidad clínica. A nivel muscular, calambres, mialgias, siempre es importante pedir una CK para descartar la rhabdomiólisis y a nivel renal pues puede cursar con fracaso renal ya sea por la hipovolemia o ya sea por la propia rhabdomiólisis y por supuesto con diselectrolitemias. ¿Cuáles? Pues las que sean. En general las más frecuentes, hiperpotasemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia, pero ya os digo que puede cursar de cualquier forma. ¿Tiene algún sentido estudiarse esto así uno por uno? Pues ninguno. Básicamente hay que saber ir por sistemas y aparatos preguntando bien y viendo que no esté afectado para que no se nos escape nada. ¿Cuál es el diagnóstico? Pues el diagnóstico es puramente clínico. No tenemos una prueba diagnóstica que nos haga decir esto es un golpe de calor exacto, sino que es algo clínico. Otra vez, me repito, temperatura corporal mayor de 40 grados centígrados, alteración de nivel de conciencia y un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica en general acompañado de disfunción multiorgánica. ¿Cómo diagnosticamos esta disfunción multiorgánica? Pues en general esto de perogrullo, analítica completa que incluya hemograma, perfil renal, iones, perfil hepático, marcadores de daño miocárdico, CK por la rhabdomiólisis, LDH que nos habla de daño celular también, coagulación por si acaso estamos teniendo alguna alteración de coagulación y gasometría venosa. Una analítica de orina nos ayuda también, sobre todo para, no por ver si hay una infección asociada, sino para ver, pues sobre todo el perfil del daño renal y la evidencia de rhabdomiólisis también a nivel urinario. Una placa de tórax, sobre todo si hay insuficiencia respiratoria, por ver que no haya un síndrome de distrés respiratorio agudo asociado, un electro, porque a veces suelen cursar con alteraciones eléctricas derivadas de un daño miocárdico. Y aquí os he puesto el TAC craneal con una interrogación.
en general necesario de primeras no es, pero si nos quedan algunas dudas, pues como en esos casos que os digo que se presenta como se presentan pacientes pues, con focalidad neurológica y hay dudas de pues, si existe un sangrado intracraneal o un accidente isquémico intracraneal, pues no está de más pedir un TAC craneal para ver que no se nos esté escapando nada. Y también, por supuesto, hay que descartar otras etiologías. Todos conocemos etiologías que hacen que se eleve la temperatura corporal, que cursen con fiebre, pues infecciones o incluso entidades clínicas que producen aumento de temperatura corporal a nivel central, como puede ser el síndrome cetotoninérgico o la hipertermia maligna. Siempre es importante revisar toda la lista de fármacos y ver si hay algo que se nos puede estar despistando, que se nos puede estar escapando, porque básicamente el tratamiento es distinto. ¿Cuál es el tratamiento de esta entidad? Pues si os he dicho que esto es una emergencia médica, pues por supuesto habría que aplicar el ABCDE. A, B, pues vigilar que la vía aérea esté permeable y si no, avisar a la unidad de cuidados intensivos para que le intuben. Es importante ofrecerles oxígeno a alto flujo, sobre todo para intentar evitar la hipoxia que produce vasoconstricción periférica y evitar las broncoaspiraciones, porque en este caso pues ya estaríamos hablando de una infección que perpetúa pues un poco el daño sistémico. La C, perdonad que esto está mal puesto, habría que intentar mantener una tensión arterial media mayor de 60 milímetros de mercurio y aquí he puesto suroterapia con cautela. En general, no estaría indicado hacer una sueroterapia muy intensiva, sino aproximadamente pues, un litro y medio como máximo de suero salino para intentar favorecer pues, la hipovolemia intravascular. En el caso de que no consigamos mantener una tensión arterial media con esta reposición inicial, pues ya nos iríamos a drogas vasoactivas. ¿Qué drogas vasoactivas? Pues según el tipo de shock que prevalezca. Si prevalece un shock distributivo, pues iríamos a pues, noradrenalina, otro tipo de vasoconstrictores, y si predomina el shock cardiogénico, pues iríamos a algo más tipo de butamina. Y en cuanto a la D, pues hay que vigilar el nivel de conciencia. No siempre todas las intubaciones son por fracaso ventilatorio, sino por dificultad para defender la vía aérea en el seno de niveles de conciencia bajos, pues esto también hay que tenerlo en cuenta. Esta entidad clínica es bastante particular porque si bien el ABCD tiene un orden lógico y que hay que seguir, en esta entidad la E tiene una especial relevancia y la E en este caso habla del enfriamiento. El enfriamiento es la medida fundamental en el tratamiento del golpe de calor, porque es realmente la medida que va a evitar toda esta respuesta citoquímica que va a perpetuar el daño multiorgánico. Y el enfriamiento no debe retrasarse por lo previo. Esto pues, se puede hacer de forma simultánea y sí que tendremos que tener un objetivo agresivo de bajar la temperatura corporal y lo ideal sería bajar la temperatura corporal a una temperatura de menos de 39 grados centígrados en los primeros 30 minutos. Está indicado en estos pacientes iniciar las medidas de enfriamiento en el ambiente extrahospitalario, que esto es algo que a veces se olvida y en el caso de que no se haya hecho, tenemos que ser bastante agresivos con las medidas de enfriamiento. Os pongo aquí pues, las medidas más estándares, pero que básicamente pues, son medidas de sentido común. Pues habría que, basándonos en los mecanismos de termorregulación y en los mecanismos de pérdida de calor, habría que desnudar a estos pacientes. Y algo que puede ser un poco contraintuitivo, estaría indicado un masaje vigoroso de los miembros inferiores. ¿Por qué? Pues porque favorece la vasodilatación y la eliminación de calor. Todos sabemos que pues, cuando tenemos frío tiritamos como medida de vasoconstricción y como medida de aguantar el calor, pues en estos pacientes habría que hacer lo contrario. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Pues poner hielo picado en zonas de alta vascularización, como hemos hablado en el síndrome de agotamiento por calor, humedecer la piel con agua tibia, ponerles un ventilador o un abanico si no disponemos para favorecer la convección y en casos más graves y en pacientes muy seleccionados, incluso está indicado la inmersión en agua helada. ¿En qué pacientes podemos hacer esto? Pues por supuesto en pacientes jóvenes que no tengan patología previa. Obviamente no vamos a meter en una bañera helada, que de hecho es una medida que pues está disponible en pocos centros en la urgencia, pues a pacientes pues muy mayores o si tienen mucha patología previa. Otras cosas que podemos hacer, pues a veces están indicados la administración de fluidos intravenosos fríos, pues a veces el suero frío a 4 grados sí que ha demostrado que puede ayudar a bajar la temperatura, o cosas un poco más controvertidas,
Hay algún dato que apoya pues, el lavado gástrico con una sonda nasogástrica con suero helado, los lavados vesicales con suero frío, pero esto la verdad es que no hay mucha evidencia de ello. De lo que sí que hay de evidencia es de lo que hemos hablado con anterioridad, es decir, de evitar los escalofríos y las convulsiones. Todos estos son mecanismos que tiene el cuerpo para generar calor y que en este caso pues a nosotros nos vendría bastante mal. Para evitar las convulsiones estarían indicadas las benzodiazepinas de acción corta y para evitar los escalofríos, ya os digo que masajes corporales, aunque sea un poco contradictorio. Lo que sí que no está indicado son los antipiréticos. Los antipiréticos normalmente pues, tienen un mecanismo de acción más a nivel periférico, pero cuando ya llegamos a estas temperaturas tan altas a nivel central, realmente no tienen ningún tipo de efectividad y sí que pueden pues, favorecer daños a nivel orgánico. Tampoco está indicado el dantroleno para las convulsiones, como sí estaría indicado pues, en otras entidades clínicas de las que hemos hablado antes, pues en el neuroléptico maligno o en el síndrome cetotoninérgico, y por eso es importante pues, hacer el despistaje de las mismas. Si todo esto no resulta útil, pues entonces ya tendríamos que hablar con una unidad de cuidados intensivos para favorecer el enfriamiento sanguíneo con mecanismos externos, ya sea pues con una hemodiálisis, con una terapia de depuración extrarrenal o incluso con circulaciones extracorpóreas. ¿Cómo podemos llegar a evitar todo esto? Pues obviamente lo más importante es la prevención. Estos son medidas de sentido común, son medidas que nos han contado pues, nuestras abuelas sin ser médicos desde siempre, desde chiquitillos, pues obviamente habría que intentar evitar la exposición al calor lo máximo posible, ponernos a la sombra, tener pues ropa lo más ligera posible, asegurar que estemos bien hidratados y, por supuesto, pues intentar evitar realización de deporte en las horas centrales del día, a pleno sol y cuando existe mucha humedad. Parece una tontería, pero realmente es lo más importante a reseñar y muchas veces si trabajáis en un servicio de urgencias o en algún momento tenéis contacto con él, veréis que son medidas que a nivel poblacional pues lamentablemente no quedan tan claras por muy de sentido común que sea. Esto es un poco lo que os quería contar. Espero que no haya sido muy denso y yo creo que venimos ahora a la parte pues más didáctica. Sí que me gustaría que de alguna forma, no sé cómo lo podemos hacer para que sea un poco más fluido, esto fuese algo más participativo. Yo he puesto en algunos momentos, voy a presentar dos casos clínicos. En algún momento he puesto una interrogación. En esos casos sí que si alguien quiere participar o ya sea mediante el chat y lo leo yo o quitándoos el micrófono, participaseis para hacer esto pues un poco menos denso. Os voy a presentar el primer caso. Os sitúo. Es un caso que se da antes de empezar, perdonad, quería decir que son casos reales, ¿vale? Son casos reales de un servicio de urgencias, como todo. No son, pues hay cosas que elementalmente se pueden hacer mejor, pero he querido traerlos así para reflejar un poco pues la realidad de los servicios de urgencias y luego pues someterlos a crítica y abrir un debate para que aprendamos todos, yo incluida. Vamos allá. Los dos casos se sitúan más o menos en el mismo marco temporal, ¿vale? Se sitúan en Madrid a principios de agosto, en plena hora de calor, con temperaturas máximas de 42 grados centígrados en pleno día y temperaturas mínimas de 33 grados centígrados. Como sabéis, pues si disponemos de pues, aires acondicionados y demás, nuestra vida se hace mucho más fácil, pero eso no es la realidad de toda la población española. Entonces, pues básicamente, pues hay pacientes que se ven sometidos a estas temperaturas y que se ven muy susceptibles a ellas. Entonces, nuestro primer caso es una abuelilla de 85 años, independiente, con un deterioro cognitivo leve y que como antecedentes personales pues tampoco tiene mucha cosa. Tiene factores de riesgo cardiovascular, y es hipertensa, dislipémica, diabética tipo 2, tiene una cardiopatía hipertensiva con una FEBI normal, presuponemos que ha tenido algún episodio previo de insuficiencia cardíaca por los medicamentos que toma y tiene una enfermedad renal crónica con una creatinina basal en torno a 1,2. Os pongo aquí la medicación habitual: metformina para la diabetes, simvastatina para el colesterol, enalapril para la tensión, bueno, poca cosa, la furosemida de lo que hemos hablado antes, pues una bolilla que parece que se encuentra pues bastante bien dentro de sus años. La traen al servicio de urgencias acompañada de sus familiares y como motivo de consulta principal presenta un síncope.
Le preguntamos a la paciente, nos cuenta que ella va al baño y que empieza a sentirse pues muy mareada, con visión borrosa y que en este sentido pues se intenta tumbar en el suelo pero que no llega y los hijos nos cuentan que escuchan un golpe. Van corriendo al baño y ven más o menos que durante 30 segundos la abuelilla no responde y que está inconsciente. Sí que es verdad que no nos cuentan ni convulsiones y la paciente tampoco nos cuenta ni que le doliese el pecho, ni que sintiese palpitaciones, ni nada. Rehistoriando un poco más profundo, que es importante en estos pacientes, sí que nos cuentan pues, una mayor debilidad de miembros inferiores en los últimos días, nos cuentan que la abuelilla pues, tiene más dificultad para movilizarse, que está un poco más aletargada, que come menos, que a veces sí que se ha sentido pues, con alguna náusea, incluso ha llegado a vomitar en una ocasión, pero que no le duele la tripa, que no ha tenido diarrea, que no ha tenido fiebre, que lo que sí que tiene es algo de tos seca. Dice que no arranca del todo bien, pero que ella ni le cuesta respirar, ni le duele el pecho, ni nada. En la exploración física inicial vemos que en las constantes tiene pues 16 de tensión, está un poquito taquicárdica con una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, la saturación basal es de 92% y tiene una febrícula de alto grado, 37,8 grados centígrados. La exploración principal vemos que tiene pues regular estado general, sequedad de mucosas, pero a pesar de ello está normoperfundida y normocoloreada. La auscultación cardíaca no nos dice mucho, rítmicos sin soplos. La auscultación pulmonar sí que pues intuyen unos crepitantes ahí en la base derecha, pero está apneica y con buena dinámica ventilatoria a pesar de los 92% de saturación basal. La exploración abdominal es rigurosamente normal. En los miembros inferiores vemos que tiene unos edemas sin fobia esta región perimareolar, pero que tiene pulsos presentes, y le hacemos una exploración neurológica completa, que os resumo, básicamente está algo obnubilada, pero reactiva a estímulos, más o menos pues un Glasgow de 14, y que en la exploración neurológica únicamente destaca una pérdida de un poquito de pérdida de fuerza, pero simétrica y con reflejos normales, siendo todo el resto de la exploración normal. Sí que es verdad que no levantamos a la paciente que estaba tumbada y que eso no lo exploramos. Entonces, partiendo de esta base, me gustaría que me dijeseis un poco cómo os plantearéis este caso, si le pediríais alguna prueba, si sabríais más o menos de qué entidades clínicas podríamos estar hablando, ¿qué haríais? ¿Si pondréis algún tratamiento? No sé si alguien quiere participar algo, pues por el chat, aunque sea, abriendo los micros. Gabriel nos dice que solicitaría analítica. Perfecto, yo también. ¿Algo más? ¿Alguna prueba complementaria más o con una analítica de sangre iríamos bien? Radiografía de tórax, muy bien. Os recuerdo que estaba ahí un poco pues con insuficiencia respiratoria, pues bueno, no es insuficiencia respiratoria, pues un poco hipoxémica, ¿no? Por lo que parece por la pulsioximetría. Por centrarnos un poco, esta paciente ha presentado un síncope, parece que es un síncope neuromediado, ¿no? Que tiene un pródromos, pero bueno, es una paciente cardiópata, no sé si un electro, si os parece bien, por descartar eso, muy bien. Un electro, pues por descartar siempre ante un síncope, siempre tenemos que descartar, ya sea por la anamnesis o por la exploración, las pruebas complementarias, que no se trate de algo cardiogénico, ¿vale? No parece por el perfil clínico, pero bueno, por ver que no haya nada más. Una orina, nos dicen por aquí, pues me parece razonable, ¿no? En pacientes ancianos que nos cuentan así un deterioro del estado general, hay que ver si existe una patología intercurrente. Muy bien, pues venga, vamos a seguir. Efectivamente, eso fue un poco lo que le pedimos, ¿no? Lo que pedimos de forma inicial. En la analítica tiene un poquito de leucocitosis con un poco de neutrofilia, pues 12.000 leucos, 84% de neutrofilia relativa, con una PCR de 6. El resto del hemograma es normal, una hemoglobina de 14,5, 276.000 plaquetas, no tiene coagulopatía y en la bioquímica sí que hay un poco más de tomate. Tiene una creatinina de 2,13. Os recuerdo que esta paciente tenía una creatinina basal de 1,2 y un sodio de 153, un potasio de 5,6, un cloro un poquito alto, perfil hepático normal y una LDH ahí en límite de la normalidad. La orina que nos decían por aquí es normal, que yo también lo hubiese pedido, y en la radiografía de tórax
Vemos que tiene los senos costofrénicos libres, un poquito el corazón un poquito grande, como corresponde por su cardiopatía hipertensiva, y un dudoso infiltrado en la base derecha. Le hacemos el electro, tiene un ritmo sinusal a 100 latidos por minuto, QRS estrecho, eje normal y sin alteraciones de la repolarización. Pues bien, con esto, ¿qué hacemos? ¿O si os ocurre alguna entidad clínica? ¿Le ponemos algún tipo de tratamiento? Rehidratación oral si lo tolera, ¿vale? Fenomenal. ¿Algo más? ¿Algo más que teníamos que hacer? ¿La monitorizamos? ¿La sondamos? ¿No la sondamos? ¿La dejamos en observación? ¿La damos de alta? ¿Qué nos parece la tensión? Es una paciente hipertensa, tiene 106 de sistólica, la ponemos paracetamol, nos dicen por aquí monitorizar, control de temperatura, la dejaría en observación al menos 2 horas tomando tensión y temperatura, vale, muy bien. Le pedimos un escáner, nos queda claro que esto es un síncope neuromediado o habría que descartar algo que tuviese algo intracraneal, o eso no. Sondar por la creatinina y ver diuresis, vale, muy bien. Eh, como veis, hay opiniones diversas, ¿vale? Yo os voy a contar lo que hicimos nosotros y, bueno, esta paciente no la vi yo exactamente, pero bueno, lo que se hizo en el servicio donde yo trabajo y pues podemos debatir, ¿no? Si las cosas se hicieron bien o no. Como entidades clínicas, nosotros dimos a esta paciente de síndrome de agotamiento por calor, por lo que pues el cuadro clínico que nos contaba de que llevaba unos días pues un poco más cansada, con un poco más de deterioro de estado general. La dimos de un síncope neuromediado asociado a lo previo, pues probablemente un síncope con calor. No se le hicieron más pruebas, no se le hizo un escáner. La verdad, yo creo que con un síncope pues, de estas características, sin focalidad neurológica y sin otros datos que no sugieran ninguna patología intracraneal, la radiación y el escáner nos lo podemos ahorrar en este perfil de pacientes. Se le atribuyó a una deshidratación hipernatrémica con fracaso renal AKIN2 y una probable neumonía broncoaspirativa asociada a lo previo. Como tratamiento, se le decidió iniciar rehidratación, se decidió utilizar suero salino hipotónico. Como sabéis, el suero salino fisiológico eh, tiene una concentración de sodio mayor de la habitual, tiene 154.000 equivalentes de sodio en 1 litro y también es hiperclorémico, entonces pues a veces favorece un poco más esta hipernatremia si rehidratamos con suero salino fisiológico. ¿Podríamos haber usado glucosado? Pues también podríamos haber usado glucosado. Se decidió usar suero salino hipotónico porque la paciente estaba hipotensa. Sobre todo en una paciente hipertensa hay que tener pues muy, muy en alerta que normalmente estos pacientes manejan tensiones más altas. Entonces, 100 en una paciente, 100 de sistólica en una paciente hipertensa nos deja un poco fríos. Por eso decimos usar suelo salino hipotónico. Se le puso antibioterapia para una posible neumonía broncoaspirativa. Yo creo que esto queda un poco más dudas. A veces, pues por la propia hemoconcentración puede haber un poquito de leucocitosis neutrofilia. La febrícula la podríamos haber explicado por el síndrome de agotamiento por calor, incluso la elevación de los reactantes, pues por toda la respuesta citoquímica. Esto podría estar sujeto pues, un poco a debate. Y luego sí que es verdad que la monitorizamos, la dejamos en vigilancia con monitorización cardíaca. El electro no nos decía nada, no se le pidieron unas troponinas a este paciente que bueno, tampoco nos contaba un dolor torácico, pero siempre hay que tener el despistaje del síncope cardiogénico en pacientes pues, mayores, cardiópatas que presentan un síncope, y le hicimos una vigilancia de diuresis. No la sondamos porque la paciente era continente, por evitar pues, complicaciones asociadas a la sonda, pero sí que pues, empezó a orinar bastante bien con la rehidratación. Le dejamos una analítica de control en 24 horas en las que la creatinina ya estaba bastante mejor y al final se le dio de alta con suero oral. ¿Se podrían haber hecho otras cosas? Nos ponen por aquí ecografía pulmonar.
pues la ecografía pulmonar nos podría haber ayudado un poco más a ver si realmente tenía una consolidación ahí, no, porque a veces pues la placa pues quedan muchas dudas en este perfil de paciente. Las placas pues a veces hacen tórax portátiles, que no son las técnicas más adecuadas. Bueno, esto fue un poco lo que hicimos, pues por supuesto pues podría estar sujeto a debate. Pasando al segundo caso, este caso se produce pues, en una situación atmosférica similar a la previa, en plena hora de calor, y se trata de un paciente, esta vez de 35 años, deportista y sano, varón. Tú hablas con él y este paciente sí que lo atendí yo. Es un paciente pues, que estaba muy preocupado por el deporte, que se estaba preparando un Ironman y que entrenaba bastante. No tenía antecedentes médicos reseñables y tampoco contaba medicación habitual. Sí que decía, cuando interrogabas un poco, que se tomaba unos suplementos proteicos, pero que no sabía precisar cuáles. La primera consulta por mareo. Hablas con él y nos cuenta que estaba entrenando, que estaba corriendo y que de repente empieza a sentirse mareado, que no le giran los objetos, pero sí que pues tiene mucha inestabilidad y que se tiene que parar. Le duelen bastante los miembros inferiores y de repente los siente débiles, empieza con unas sacudidas espontáneas, un poco de sensación nauseosa, aunque no llega a vomitar, se asusta y viene a la urgencia. En la exploración inicial, otra vez de constantes 10-6, pero esta vez no estaba taquicárdico, con una frecuencia de 80. Sí que aquí como dato a tener en cuenta, normalmente los pacientes deportistas suelen estar bradicárdicos, entonces pues 80 por tenerlo ahí un poco en cuenta, con una saturación de 94% basal y una temperatura de 38,5 grados centígrados. Le vemos y así aspecto tiene un regular estado general, estaba muy sudoroso, con una piel muy húmeda, normoperfundido, normocoloreado, y la verdad es que el resto de la exploración física era bastante anodina. La auscultación cardiopulmonar era normal, el abdomen era bastante anodino, no tenía edemas, los pulsos estaban presentes y la exploración neurológica era normal. ¿Qué hacemos con este paciente? Le pedimos algo, como es joven y realmente nos cuenta algo así un poco difuso, está bien y estable y la exploración no tiene gran cosa, le damos de alta. ¿Qué pensáis? Una CK, ¿vale? Muy bien, sobre todo imagino que por estas sacudidas musculares, ¿no? Bioquímica, ionograma, glucosa, ¿vale? O sea, estamos de acuerdo que le pedimos una analítica. Orina, ¿le pedimos una placa a este paciente o no? Electro, vale. Pues creo que estamos pues bastantes de acuerdo en que tenemos que estudiarle, ¿no? Sí, hay pacientes que en general en la urgencia, pacientes jóvenes que no, que se suelen dar de alta sin pruebas complementarias, pero bueno, este paciente con 38,5 de fiebre, esta debilidad, nos llama un poco la atención. Entonces, efectivamente, le pedimos las pruebas que habéis comentado. Una analítica bastante tontorrona, un poquito de leucocitosis, pero esta vez una PCR de 1,2, hemoglobina normal, plaquetas normales, sin coagulopatía, creatinina de 1,2. Sí que es verdad que tomaba suplementos proteicos que en estos pacientes pues a veces pueden subir un poquito la creatinina, pero pues bueno, hay un poquito de fracaso renal sí que tiene, potasio de 5,1, nos dicen que la muestra está hemolizada, no sabemos cuánta de relevancia darle a esto, perfil hepático bien, LDH 243, orina normal, placa normal, electro normal. ¿Qué hacemos? ¿Le damos de alta? ¿Le dejamos vigilado? ¿Le hidratamos con sueros? ¿Vía oral? ¿Qué haríais? Rehidratar vía oral, nos dice Estíbaliz. Vigilar. Soloterapia oral, vigilar diuresis. ¿Vale? Muy razonable. Eso fue un poco lo que hicimos en parte. Pues juicios clínicos se dio de síndrome de agotamiento por calor otra vez y de deshidratación leve y fracaso renal agudo AKIN 1, teniendo ahí en cuenta los suplementos nutricionales. Es un paciente joven, no disponíamos de analíticas previas, pero bueno, sí que pues, esa creatinina llama la atención. Efectivamente, le indicamos rehidratación con suero isotónico 2 litros. La persona que le dio de alta con paracetamol 1 gramo cada 8 si precisaba y se le dio de alta a domicilio. Yo estoy de acuerdo con vosotros que igual pues hubiese sido razonable vigilarle, pero sí que es verdad que, pues, que la situación de los servicios de urgencias pues lamentablemente no siempre se puede
vigilar a todo el mundo. Se asume que es un paciente joven, que si se explican los datos de alarma, se asume que es un paciente joven y que si se pone malo, pues se le indica que vuelva, se le dan los datos de alarma y se le decide dar de alta a domicilio, pues ya no, pues viendo luego la evolución posterior, pues está sujeto un poco también a debate. Al día siguiente estamos de guardia otra vez o de turno y nos trae el SUMA a este mismo paciente por un bajo nivel de conciencia. Nos dicen que el SUMA es una llamada por la calle y que nos dicen que le encuentran en la calle vestido otra vez con ropa de deporte, con las mismas temperaturas, intuyen un posible síncope. Cuando le ven está obnubilado, aunque responde a estímulos, y cuando intentamos historiarle algo, el paciente presenta una anamnesis inexplorable. Tiene un habla pues incoherente, está pues bastante obnubilado, no nos cuenta nada, así perdemos totalmente la anamnesis. Pasamos a la exploración física. El paciente tiene pues mal estado general y yendo pues un poco el ABCD, sí que defiende la vía aérea, pero cuando se le encuentra el SUMA satura 82% basal, así que le colocan una mascarilla reservorio y con esto mejora la saturación hasta un 100%. Tiene una frecuencia respiratoria de 35 respiraciones por minuto a pesar de saturar bien y le pasamos el fonendo y crepita hasta campos medios. En la C vemos que está hipotenso, taquicárdico, que tiene un relleno capilar alargado y una auscultación pues, rítmico sin soplos. En la D, un Glasgow de 10/15, obnubilado, parece que localiza el dolor, pero emite un lenguaje incomprensible. Le tomamos la temperatura, 45 grados centígrados, con una piel seca. Os he intentado poner este caso pues un poco para hacerlo más didáctico ya con pruebas complementarias, pero bueno, sabed que las pruebas complementarias elementalmente no son tan rápidas. Esto, pues como todos entenderíais, se trata de un golpe de calor. En estos pacientes hay que actuar rápido, pero por intentar pues escenificarlo un poco más aquí, os pego ya las pruebas complementarias. Como veis en la analítica, los 11.000 leucos que tenía el día anterior ya pasan a ser casi 15.000 leucos. La hemoglobina está bastante más concentrada, hemos pasado de 14,3 o 14,4 casi un punto más arriba, 15,6. Tiene coagulopatía esta vez, una actividad de protomina al 50%, un TTPA alargado y en la bioquímica vemos que tiene disfunción multiorgánica. Fracaso renal con una CREA de 2,3, un sodio de 150, hiperpotasemia de 6,1, el hígado también está tocado, ALT de 220, AST de 200, enzimas de colestasis normales, LDH de 340 también elevada y datos de disfunción hepatocelular, bilirrubina de 2. La PCR que ayer estaba pues en 1, hoy está en 5, una CK con 2100 y unos marcadores de daño miocárdico normales. Le pedimos una orina, que también es patológica, 159 leucocitos por campo, 257 hematíes por campo. Vemos que posiblemente pues, la rhabdomiólisis también esté reflejando a nivel renal. Le pedimos una placa portátil en el que parece que se intuyen unos infiltrados bilaterales hasta en campos medios y un electro en el que se ve ondas tespícudas en cara anterior, pues probablemente por la hiperpotasemia. ¿Qué hacemos en esta situación? Muy, muy interesante. Nos dicen aquí que descartar el uso de cafeína y taurina favorece el estrés por ser practicante de deporte, efectivamente. Ingreso. ¿Nos parece que lo tenemos que ingresar de primeras o haríamos algo? Enfriar, efectivamente. Suero frío, insulina, hidratar, urgente. Efectivamente, esto es, como os he dicho, una emergencia vital. Esto es un chico joven, 35 años, que viene en fracaso multiorgánico y que viene muy malo. Una circunstancia en la que pues, puede fallecer en cualquier momento. Intubación. Pues bueno, creo que os ha quedado claro, se pondría tratamiento vasoactivo. Vamos a ir un poco por partes, ¿vale? Eh, Efectivamente, lo primero que hay que hacer, este paciente cumple criterios de golpe de calor claro, cumple criterios de disfunción multiorgánica y lo primero que habría que hacer de forma simultánea es enfriamiento activo. Vemos a este paciente, lo primero que hacemos es quitarle toda la ropa, desnudarle, cubrirle de hielo, intentamos conseguir un ventilador, entre medias le abanicamos pues, con lo que tenemos, con folios, con carpetas, con lo que haya, intentamos bajar la temperatura. ¿Llegamos tarde? Pues posiblemente sí. Idealmente este enfriamiento se debería haber hecho en situaciones extrahospitalarias.
La ambulancia rápida, en Madrid el servicio de ambulancia son muy rápidas, pero sí que pues, sería ideal que este paciente ya hubiera venido desnudo, que ya hubiera venido con el hielo puesto y por ir ganando tiempo. Intentamos bajarles de las medidas más rápidas posibles. Y ante esta situación de gravedad inminente, llamamos a la UCI. Mientras vienen, pues efectivamente, bien, este paciente requiere una mascarilla reservorio, tiene un fracaso ventilatorio grave. Criterios por defensa de vía aérea, pues realmente tenía un Glasgow de 10, pero con una situación neurológica muy inestable, se decide intubarle, se le pone ventilación mecánica no invasiva. Efectivamente, hablabais de tratamiento vasoactivo. Este paciente tiene un shock distributivo. Esto, pues efectivamente estaba hipotenso, estaba taquicárdico. Vosotros no tenéis al paciente delante, pero vamos, cumplía criterios de shock distributivo. Se le inicia de soporte vasoactivo con noradrenalina en este caso. Si luego pues ya hace un fracaso cardiológico, pues ya se vería qué habría que hacer. Y como no se consigue bajarle la temperatura con las medidas que estábamos poniendo, se puso sueros fríos, se le sondó, se le hizo lavados por sonda. Al final acabó con un hemofiltro, con hemodiafiltración venosa continua, para intentar bajarle la temperatura. Os quería traer este caso, es un caso muy espectacular, no es por asustar, pero bueno, por entender que los trastornos sistémicos por calor son un continuo, que lo que inicialmente parecía un síndrome de agotamiento por calor en general, pues leve, podemos discutir si el alta estaba indicado o no, pero bueno, tampoco revestía muchos datos de alarma. Por perpetuación del ejercicio físico acabó en algo muy grave y por acabar la sesión con un poco más de optimismo, al final el caso fue bien. Estuvo mucho tiempo ingresado, tuvo muchas complicaciones infecciosas y de otro tipo, pero el chico se le acabó dando de alta, no tuvo pues más problemas al alta. Esperemos que aprendiese la lección y al final la historia pues acabó lo mejor posible. Eh, nos me dicen aquí que esperemos, yo espero ya que no se fuese al gimnasio otra vez y que aprendiese un poco la lección. Y eso es un poco todo lo que os quería contar. Os dejo aquí un QR que os lleva al dossier completo del programa y abro pues espacio a preguntas, lo que queráis decirnos. En la extrahospitalaria, si se dispone de suero frío, ¿a qué velocidad se pasaría? Pues esto no hay una guía básica, ¿vale? Como os he dicho, la, em, la rehidratación tiene que ser pues moderada. Normalmente el suero frío las vías las toleran regulares, entonces depende un poco de las vías que tengo. Si tenemos unas vías de un calibre considerable, pues incluso lo podemos pasar pues 500 en 2 horas si te aguanta, porque al final pues tampoco el daño que vamos a hacer si se extravasa pues no es mucho, no es una noradrenalina, pero sí que no hay un ritmo establecido. Por su rabdomiólisis estaría indicado el bicarbonato intravenoso. El bicarbonato intravenoso para la rabdomiólisis no está del todo establecido. Normalmente las medidas de bicarbonato estarían indicados en la acidosis metabólica grave, por debajo de 7 o si hay o por debajo de 7,10 si consideramos que hay un daño que va a perpetuar la acidosis metabólica. En cuanto a la rabdomiólisis, lo que sí que estaría indicado es intentar conseguir una orina lo más básica posible para intentar que los pigmentos no se depositen en el túbulo, pero así de primeras bicarbonato intravenoso por la rabdomiólisis igual no estaría tan indicado, igual oral, si vemos que tiene una orina muy ácida, pero vamos, ante un fracaso renal agudo tan grande, anúrico, normalmente lo que tenemos que hacer es en un paciente pues tan joven, pues ofrecerle medidas invasivas, como puede ser un hemofiltro. Si tenemos otro perfil de pacientes que no serían candidatos a UCI, pues ahí ya pues hacemos un poco lo que se pueda. En general, a veces ponemos bicarbonato intravenoso sin ser tan estrictos con los criterios FETEN, pues intentando resolver un poco la acidosis metabólica. Y sí que os digo que el bicarbonato bioral, sobre todo para favorecer eh, la basificación de la orina.
¿Más preguntas? ¿Hay algún tipo de código golpe de calor a la hora de llevar? En la Comunidad de Madrid por lo menos no. Sí que hay, pues hay código infarto, código ictus, en algunos hospitales código aorta, código TEP, pero código de golpe de calor no. Y ya os digo que, pues desafortunadamente el o sea, hay mucha gente que se va con un informe con juicio clínico golpe de calor sin ser realmente un golpe de calor estricto, pero no hay un código como tal. ¿Alguna preguntilla más? Pues bueno, eso era un poco lo que os quería contar. Muchas gracias por conectaros, muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya gustado y cualquier cosa, pues aquí estamos. Muchas gracias a todos.